El Papa Negro. Las profecías sobre el Papa Negro están próximas a hacerse realidad. Hoy, en este video conoceremos las dos principales profecías sobre el Papa Negro, el último Papa y el final del mundo, como lo conocemos. Profecía de Pedro el Romano y el fin de los tiempos. La profecía del Papa Negro se refiere a una predicción que a menudo se asocia con las profecías de San Malaquías, quien era un arzobispo irlandés del siglo XII. Habría tenido una visión que incluía una lista de 112 lemas cortos, cada uno relacionado con un futuro papa. Su última profecía hace referencia a un papa descrito como Pedro el Romano, quien, según algunos intérpretes, sería el último pontífice antes de un periodo de grandes tribulaciones y, posiblemente, el final de la Iglesia o un cambio radical en ella. La idea del Papa Negro suele interpretarse como una referencia a un papa que pertenezca a la orden de los jesuitas, cuyo superior general se conoce como el Papa Negro debido al color de su sotana y a su influencia dentro de la Iglesia. En esta lista podemos encontrar lemas, por ejemplo: gens perversa, el pueblo perverso, Pablo V 1605-1621, se dice que porque tuvo que hacer frente a la herejía bohemia y la aparición del protestantismo. La rebelión fue provocada por el maltrato de Jonus, teólogo que se oponía a la mundanalidad de la Iglesia, asistió al concilio de Constanza con salvoconducto del emperador, sin embargo el concilio lo condenó como hereje. Persuadió a Segismundo de que lo traicionara, y lo quemó en la hoguera. Para el penúltimo papa, el lema era Gloria Olivae, la gloria del olivo. Se mencionan varias referencias a ese lema. Concluye con: sin embargo, la referencia más evidente al lema es que el Papa Benedicto fue el superior de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en cuyo escudo figura una rama de olivo. El último lema, el que correspondería al último Papa, dice: seguidamente, el último de la Santa Iglesia de Roma se sentará. Esta profecía es más amplia que las anteriores. Está traducida así en ese artículo de Wikipedia, lema 113: Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Fin. Quiero destacar que Jesús le dijo a Pedro: pastorea / apacienta mis ovejas, Juan 21 versículo 15 al 17. Jesús no le dijo: apacienta tus ovejas / tu rebaño. Eso es precisamente lo que ha hecho el papado. Se ha apoderado de lo que es propiedad de Jesús. Curiosamente, Francisco hizo algo inédito. El nuevo Papa pareció realizar una referencia directa al lema, Pedro Romano, al presentar por primera vez las reliquias de San Pedro, el primer Papa. Resulta interesante destacar que, después de su elección como Papa, Francisco ha hecho énfasis en su título de obispo de Roma y ha firmado su nombre en italiano en lugar de latín en los documentos oficiales del Vaticano. Además, eligió el nombre de San Francisco de Asís, el santo más conocido en Italia y cuyo segundo nombre curiosamente era Pedro. El cardenal Ratzinger habla de penitencia en su interpretación, no de arrepentirse y poner la confianza en el Evangelio. Aquí, texto original del tercer secreto de Fátima. Explicación del Card. Ratzinger. En su interpretación de ese secreto, el cardenal Ratzinger hace alusión a la siguiente escritura, Marcos 1 versículo 15, arrepiéntanse y crean, pongan su confianza en el Evangelio. Este artículo es muy bueno, el documento de Benedicto XVI sobre la Iglesia y los abusos sexuales. Según mi parecer, Ratzinger tiene bastante teología y buen juicio. Pero está aprisionado, atrapado en su sistema religioso. No tiene a Cristo. No ha entendido el Evangelio / la cruz,
lo que hizo Jesús al morir en la cruz, ni lo que es la redención. Piensa, entre otras cosas, que el problema de los sacerdotes, capellanes, seminaristas y todo lo demás se podría mejorar, o habría mejorado, con leyes. Sigue creyendo en la eficacia de la religión y en la justicia propia. Enlaces entre esta profecía y otras referencias que apuntan a que Roma, la ciudad de las 7 colinas y Babilonia son una misma cosa. Recordemos que la profecía para el último papa es, Pedro el Romano quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Fin. La ciudad de las 7 colinas, o montes, verdad. En Apocalipsis 17 versículo 9 y 18 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría, algunas versiones traducen, esto, para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. La mujer que viste es la gran ciudad, que reina, literal, que tiene un reino, sobre los reyes de la tierra. Roma, la ciudad de las 7 colinas, 7 colinas de Roma, Wikipedia, la enciclopedia libre. Significado de Babilonia que es, concepto y definición Babilonia también se menciona en el NT. Pedro envió saludos de la iglesia que está en Babilonia, la que representaba a Roma y no a la aldea sin importancia que era todo lo que quedaba de la antigua ciudad, según creen generalmente los comentaristas. Los antiguos rabinos usaban el nombre como un epíteto común para Roma, así se decía, llamaron al lugar Roma Babilonia, punto. El texto bíblico del que habla este párrafo es el siguiente, 1 Pedro 5 versículo 13 algunos manuscritos dicen, la iglesia, que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. ¿Estuvo San Pedro en Roma? El papado se hace un flaco favor al intentar justificar su doctrina de la sucesión apostólica con este argumento. Una cosa es que Pedro haya estado en Roma, se le menciona junto a Pablo, otra, muy distinta, que haya sido nombrado papa. La Biblia habla de que las columnas de la iglesia eran Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor, que fue convertido después de que Jesucristo resucitó. El obispo de Roma solo empezó a tener preeminencia durante el reinado de Constantino, pero el catolicismo ha trazado su origen hasta Pedro, y esta es una de las razones que aduce, que Pedro estuvo en Roma. Ese artículo, que defiende esa postura del catolicismo, dice en uno de los párrafos, referencias bíblicas de que los primeros cristianos utilizaban simbólicamente a Roma como Babilonia las tenemos en el Apocalipsis. Y un segundo ángel le siguió diciendo, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Apocalipsis 14,8. Lo mismo en Apocalipsis 16.19. 17:15. 18:2. 18:10, 18:21. ¿La religión entorpece o no el entendimiento? Vea usted las referencias que ofrece el artículo para demostrar que Babilonia es Roma. Nada menos que textos del libro de Apocalipsis como el de 14 versículo 8. El libro de Apocalipsis es profético y muy difícil de entender / interpretar, como todos lo sabemos y hasta los más estudiosos lo reconocen. Yo no lo entiendo todavía y no me uno a ninguna de las teorías / suposiciones / ideas que se postulan. Sin embargo, veo que sí hay cosas dichas de manera específica. Dios siempre ha anticipado lo que hará, incluido el juicio que vendrá sobre el hombre si éste persiste en hacer lo malo, y cuando la maldad del hombre ha llegado al colmo, Dios ha ejecutado juicios. Desde terminar con toda la humanidad dejando a solo 8 sobrevivientes, hasta personas en particular. Ejemplo, contra Ananías, y luego contra Zafira, Hechos 5 versículo 1 al 10. No lo ha hecho,
no ha hecho lo que pensaba hacer, cuando ha habido arrepentimiento. Ejemplo, Nínive. Aparentemente, al Vaticano le ha llegado su hora. No hubo arrepentimiento y, en consecuencia, no enmendaron el camino. No se volvieron de sus caminos, a Dios. Ratzinger levantó su voz, hizo advertencias de acuerdo a su entendimiento, pero fue acallado, rechazado. La corrupción pudo más. Apocalipsis 17 versículo 3 al 6 dice, entonces, un ángel, me llevó en el espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, y piedras preciosas, piedra preciosa, y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis 18 versículo 2 y, otro ángel, gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida, prisión, de todo espíritu inmundo y en guarida, prisión, de toda ave inmunda y aborrecible. 18. 4, 7 y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado, juntado, hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado, y devuélvanle, literal, dóblenle el doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen, mezclen, el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, lujosamente, así, de la misma manera, denle tormento y duelo, llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y nunca veré duelo. Llanto, punto. De nuevo, 18:10 dice, y de pie, desde lejos por causa del temor de su tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte. Porque en una hora ha llegado tu juicio. Las profecías de Nostradamus. Las profecías de Nostradamus señalan que la retirada del Papa Francisco del pontificado de Roma se producirá el año próximo, según estas teorías. Será entonces cuando se produzca la muerte del Papa Francisco y cuando tenga lugar la elección de un nuevo pontífice, que sería el último antes del fin del mundo. El nuevo Papa sería una persona oscura y peligrosa y sus actuaciones podrían llevar a que se desencadenase un nuevo conflicto religioso mundial. La cuarteta de Nostradamus en la que se apoyan estas afirmaciones dice: no será el romano pontífice elegido /diagonal ni cerca ni lejos se le prestará atención /diagonal un joven de piel oscura con la ayuda del gran rey /diagonal entregará la bolsa a otro de color rojo. La referencia al joven de piel oscura en el verso sugiere que el futuro papa será un cardenal de origen africano o asiático. Conclusión. Con la información que tengo hasta ahora, pienso que lo más posible es que esa profecía se cumpla, y, dada la edad de Bergoglio, debería estar muy próxima a cumplirse. Está escrito en la pared, en Apocalipsis 18 versículo 10, que llegará la hora en que Babilonia, la ciudad fuerte será juzgada. Después de leer algo de lo escrito por el cardenal Ratzinger, no veo ningún indicio de que Roma esté por arrepentirse. Leyendo solo un poco de lo escrito por Ratzinger no me queda duda de que Roma y, de ahí para abajo, se convirtió en habitación de demonios, en guarida, prisión, de todo espíritu inmundo y en guarida, prisión, de toda ave inmunda y aborrecible. El catolicismo romano, además de esas profecías que, según parece, se han ido cumpliendo en menor o mayor medida, tuvo otras advertencias,
mediante otro tipo de revelaciones, no quiero alargarme más. Pero las ha desestimado todas. Por lo que pienso que el juicio que se viene significará el fin del papado y, espero, el fin de todo el aparataje de la curia romana también. Quiera el Señor que así sea, y que debido a eso mucha gente atrapada en ese sistema religioso despierte. Deseo desde lo profundo de mi corazón que el Señor remezca a Ratzinger, antes de que sea tarde para él, antes de que muera. Este tema no se agotó aquí para mí. Lo relativo al juicio de Babilonia está en un contexto, como todo texto. Y el contexto es de señales próximas al fin del mundo. Por ahora, pienso que no debe considerarse que el fin del mundo esté dentro de lo inmediato. Pero sí, que podría estar más próximo de lo que imaginaba. Si bien es cierto que desde que el Señor regresó al lugar desde donde vino su regreso es inminente, y que, aunque no dio fecha, dio algunas señales próximas al fin de esta era, yo pensaba que estaba muy lejano todavía. Claro que, aunque no hubiera estado en conocimiento de las claras advertencias dadas a Babilonia la Grande, de haber ocurrido ese juicio mientras yo viviera, me habría puesto en alerta. Finalmente, me permito agregar que yo no reconozco como autoridad al papado ni al sacerdocio romano, tampoco adhiero a ninguna de sus prácticas. En consecuencia, no reconozco como válidas las canonizaciones, porque nada de eso es bíblico. Papa significa padre/papá. ¿Qué significa la palabra papa? Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 23 versículo 19, y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. El apóstol Pedro, escribiéndoles a los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, señala lo siguiente. 1 Pedro 2 versículo 9, pero ustedes, los cristianos a los que les dirigió la carta, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tanto el Señor como los escritores del Nuevo Testamento, y de la Biblia en general, hablan de santos cuando se refieren a los que estamos en Cristo, a los cristianos, vivos o muertos. Dios es quien santifica. Él nos hace santos, el cristiano no necesita que nadie más que Dios lo reconozca como santo. Ejemplo, 1 Corintios 1 versículo 1 al 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Te invito a que hagas tus comentarios sobre este video, y me dejes conocer qué otro tema quieres que trate, para una noche como esta en la que no quieres dormir. De igual manera te agradezco si te suscribes y me regalas un me gusta, si este tema fue de tu agrado.